La diputada Conti recién mencionaba que este gobierno le ha invitado a soñar. La verdad es que los sueños de unos son las pesadillas de otros. Y si no, miren lo que ha sucedido con Sueños Compartidos. Pero a la hora de discutir este Código Procesal Penal, señor presidente, necesariamente tenemos que hacer algunas reflexiones respecto del contexto en el cual se enmarca. Para quien no sabe dónde va, no hay viento favorable, decía Séneca, y lo cierto es que en materia de seguridad, en materia de política criminal, este gobierno ha pendulado desde sus comienzos. Pensemos que en el año 2003, este mismo Congreso festejaba una batería de leyes que modificaban, entre otras cosas, el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley de Ejecución de la Pena. Había en la República Argentina, y principalmente en la provincia de Mendoza y en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad autónoma, un problema con los secuestros extorsivos y la privación ilegítima de la libertad. Y este Congreso, en lugar de tener un diagnóstico preciso respecto de cuál era la situación en el contexto y en la generalidad de la República, sancionó leyes que modificaban los tres mencionados cuerpos normativos, desoyendo el problema de inseguridad, de criminalidad, de delito y de violencia que existía en el resto del país, que excedía por mucho la problemática de los secuestros extorsivos y la privación ilegítima de la libertad. Hoy se hacen los desentendidos los que aprobaron esa reforma que no dio los resultados esperados. Nosotros decíamos que era necesario la modificación integral de todo el sistema que hace a la construcción de una política de seguridad nacional, donde el Código Procesal es una pata importante, pero sin dudas es una pata instrumental, porque este Código Procesal Penal lo que viene a realizar es un Código Penal que hasta la fecha no sabemos si en definitiva se va a modificar o no. Pero también había que modificar la Ley de Ejecución de la Pena. También había que discutir respecto de la Ley de Seguridad Nacional y la Ley de Defensa Nacional. También había que discutir, como lo mencionaba recién el diputado Aguad, la creación de la Policía Judicial. También era necesario, y actualmente es necesario, discutir la Ley Orgánica de Tribunales y la Ley de Ministerio Público, para reforzar los controles, para garantizar la transparencia, tanto a la hora de las designaciones como a la hora de las remociones. Ninguna de estas cuestiones se han discutido ni se están discutiendo en la actualidad. Y cuando fue presentado este Código Procesal Penal por cadena nacional con bombos y platillos, prácticamente se circunscribió la problemática de la seguridad argentina a los delitos que cometían extranjeros en situación irregular. Yo les quiero decir que el problema no son ni los extranjeros ni los nacionales, el problema son los delitos. Y el problema de los delitos es que, primero, no contamos con información. Desde el año 2009, la Dirección Nacional de Política Criminal incumple la ley que establece la publicación de un anuario estadístico criminológico, y lo hace deliberadamente. Y esa falta de información hace que equivoquemos los diagnósticos. Entonces, ahora la culpa la cargamos sobre los inmigrantes ilegales. Pero usted sabe qué, señora presidenta, el 5% de las personas privadas de la libertad en cárceles nacionales y provinciales son extranjeros. El 95% de las personas privadas de la libertad, que son más de 64.000 personas en la actualidad, son argentinos. Entonces, si tenemos diagnósticos equivocados, si no sabemos si la Argentina, y por boca de los propios miembros de este gobierno, es un país de tránsito de estupefacientes o es un país de producción, de fraccionamiento y de distribución de drogas, estamos en un serio problema, porque a la falta de información le agregamos la falta de diagnóstico. Y claro está, si no tenemos información y no tenemos diagnóstico, menos podemos tener una política de Estado. Y lo que se requiere aquí
para solucionar el grave problema que vive la República Argentina en materia de delito de violencia y fundamentalmente de erradicación de bandas provenientes del crimen organizado, es un acuerdo político entre las distintas fuerzas que integran este Parlamento y que lo excede porque también es necesario convocar a distintos actores sociales. Sin embargo, el camino que elige el kirchnerismo es el de no escuchar a la oposición. Nuevamente se equivocan. Necesitamos, para salir de este grave flagelo de la inseguridad, el concurso de voluntades de oficialistas y opositores. No se sale solo, tenemos que salir todos juntos. Y la situación es grave. La situación que se vive en materia de narcotráfico es grave en el país. Y yo me pregunto si este código lo va a resolver y la respuesta es que no. Pensemos que somos el principal consumidor de cocaína del mundo en proporción y cantidad de habitantes, igualándolo con España. Pensemos que somos el tercer puerto de embarque de cocaína del mundo. Cuando un narcotraficante lo aprenden en algún lugar del mundo y le preguntan de dónde viene, lo primero que dice, o en tercer lugar menciona la Argentina. Pensemos que han crecido la cantidad de delitos que se cometen en el país. Mientras estemos sancionando este Código Procesal Penal solamente en la provincia de Buenos Aires, en 9 horas se van a cometer más de 750 delitos. En 9 horas que va a tardar la aplicación de este Código Procesal Penal, los bonaerenses van a sufrir 750 delitos. Y este código no resuelve los problemas. Este código, como el Código Levene, en el año 1991, intentó enmascarar un copamiento de la justicia federal en su momento, y lo que intenta enmascarar es un copamiento del Ministerio Público, con la creación de más de 1.750 cargos. Y esto hay que decirlo con todas las letras. La Procuradora General de la Nación, lejos de fomentar las investigaciones, se transforma en un comisario judicial de este gobierno para garantizar la impunidad a sus funcionarios. Casi no hay precedentes en el mundo donde una procuradora, en lugar de alentar las investigaciones por hechos de corrupción, termina investigando al fiscal que investiga a aquellos corruptos que cometieron hechos delictivos. Entonces, señora Presidenta, tenemos que saber qué queremos con este código y si en definitiva vamos a poder combatir la inseguridad. La verdad que no, ni siquiera se va a aplicar a los extranjeros, porque lo cierto es que los delitos con pena menor a 3 años de carácter federal son escasos o muy poquitos. Por ejemplo, en el caso de la ley de estupefacientes, el único delito que tiene pena menor de 3 años es la tenencia para consumo personal. Entonces, prácticamente esa norma no se va a aplicar, y en el peor de los casos, cuando se aplique, en definitiva, aquel extranjero en situación irregular va a apelar a la reunificación familiar para impedir que en definitiva la norma se cumple. Otra hubiese sido la cuestión de la regulación de los extranjeros en situación irregular si el énfasis lo poníamos en la Ley de Migraciones nacional, o bien si regulábamos el procedimiento de flagrancia. Yo tengo estadísticas de la provincia de Mendoza. Más del 30% de las causas con condena se resuelven con 2 juzgados de flagrancia, mientras que el resto de las causas la tiene la justicia ordinaria y los jueces ordinarios penales, las cámaras del crimen, como se denominan allá en mi provincia. Y lejos este Congreso de aprovechar las experiencias positivas de las más de 17 provincias que adoptaron el sistema acusatorio, se niega a discutirlo con la oposición. ¿Sabe por qué han proliferado y se muestran como exitosos los procesos de flagrancia? Porque falla la investigación. Entonces, a las únicas personas que se logra aprender, someter a proceso y posteriormente condenar son aquellas personas que son encontradas en flagrancia en el delito, al comienzo de la ejecución del delito, durante el momento en que lo comete o con posterioridad. Esto habla de las fallas que tenemos en la investigación y que, como bien decía el diputado Aguad, esas fallas de investigación no solamente se solucionan trasladando la dirección de la investigación a los fiscales, sino que se solucionan, entre otras cosas, con una policía judicial, con una ley de ADN obligatorio y compulsivo, al menos para los delitos dolosos, no como este código establece en forma voluntaria y cuando quieran o cuando puedan. En definitiva, señora Presidenta, porque veo que se me está agotando el tiempo, quería hacer una última reflexión. La verdad es que cuando uno lee el proyecto de ley, al menos tiene que hacer una consideración respecto de posibles
cuestiones que se puedan plantear en el futuro. Por el artículo 1, nosotros estamos... Redondee, por favor, sí, diputado. con esto termino porque quiero dejarlo planteado. Con el artículo 1, señora Presidenta, nosotros estamos aprobando el Código Procesal Penal de la Nación. Con el artículo 2 estamos derogando el viejo Código Procesal Penal de la Nación actualmente vigente. Y con el artículo 3 estamos suspendiendo la aplicación del nuevo código hasta una ley de implementación. Y la verdad es que más allá de que está previsto en el artículo 5 el supuesto de las causas en trámites, la redacción es oscura y deja lugar a dudas si esas causas en trámite se refiere a las iniciadas con anterioridad a la sanción de esta ley o si también va a regir a las causas en trámites iniciadas con posterioridad a la vigencia de esta ley. Gracias, diputado. Termino con esto, lo cual Gracias. nos coloca ante una situación de incertidumbre jurídica. Gracias, diputado.